Bueno, muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a este estudio de la Iglesia, su organización y ordenanzas en teología sistemática. Y bueno, pues doy gracias a Dios por sus vidas, porque yo sé que no es fácil estar tanto tiempo sentadito, pero bueno, eso habla de que tienen hambre de aprender de Dios, de su palabra. Y bueno, vamos a aprender algo bien importante, hermanos: la iglesia, su organización y las ordenanzas. En todo lugar, sí, se necesita un gobierno, sí, en todo lugar. Así debe de haber un gobierno de la iglesia. Vemos que la iglesia, como cuerpo de Cristo, comprende a todos los cristianos que se han unido a Cristo como cabeza del cuerpo por medio del bautismo del Espíritu. Vemos que la iglesia es un organismo vivo y que ha sido ordenada sobre la base del mismo principio del cuerpo humano. Fíjate bien. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Ajá. ¿Sí? Porque cada parte se relaciona con las demás partes y todo el cuerpo se relaciona con la cabeza que dirige el cuerpo. Entonces, algo que tú y yo debemos de entender, que en la iglesia la cabeza va a ser Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo no necesita esencialmente de una organización, puesto que su relación es espiritual y sobrenatural. Sin embargo, en la iglesia local, que le llamaríamos la congregación, sí, tanto en los tiempos bíblicos como ahora, es necesario tener cierta organización en la práctica. En la historia de la iglesia se encuentran tres formas de gobierno de la iglesia, cada una de las cuales tiene sus raíces en los tiempos apostólicos. Aquí esto nos va a ayudar mucho. Vemos que la forma episcopal de gobierno reconoce un obispo. Hoy en día en la Biblia nos habla de dos liderazgos: obispo y ¿cuál otro? A ver, ¿alguien? Diaconado. Ok, diáconos. Bueno, un dirigente eclesiástico, ¿sí? Y esto ha sido origen de la compleja organización de la Iglesia Católica Romana, o los sistemas más sencillos de la Iglesia Episcopal y de la Iglesia Metodista, a los que se designan obispos para supervisar las actividades de las iglesias en una determinada área. Ok, vemos que una forma representativa de gobierno que reconoce la autoridad de representantes debidamente designados por las iglesias locales, normalmente agrupadas geográficamente, como es el caso de las iglesias reformadas y presbiterianas. Los representantes de un grupo de iglesias locales, que es el presbiterio, a veces quedan bajo la jurisdicción de un cuerpo mayor o sinodal, el que a su vez puede quedar bajo la autoridad de un cuerpo mayor denominado Asamblea General. Aunque varían las reglas y la extensión del poder, la idea es que la autoridad constituida de la iglesia la ejercen representantes debidamente elegidos. ¿Okay? Bueno, vamos a entender. Hay iglesias metodistas, hay iglesias presbiterianas, hay iglesias bautistas, hay iglesias reformadas, pero todas son parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Bueno, vemos que la forma de congregación de gobierno es aquella que pone la autoridad en la congregación local, y los asuntos importantes son decididos por las congregaciones sin considerar la autoridad de otras iglesias oficiales. Esta forma de gobierno se ve en las iglesias congregacionales, las iglesias de los discípulos y en las iglesias bautistas. Aunque las iglesias locales pueden estar sometidas en algún grado a cuerpos mayores, comités u oficiales, el concepto de una iglesia congregacional es que la iglesia local determina sus propios asuntos y elige y ordena a sus ministros y dirige el uso de sus ingresos. Bueno, ok, vamos a ver. Entonces, en ciertas medidas se ven las tres formas de gobierno en la iglesia primitiva. Algunas de las iglesias primitivas reconocen que los apóstoles tienen la autoridad primaria. Sin embargo, esto parece haber acabado junto con la primera generación de cristianos. En el Concilio de Jerusalén se ilustra el gobierno representativo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 15.
Sí, vamos a ir a Hechos. Ahorita le digo los versículos. Vamos a ver. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que, subiendo Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Amén. Bueno, en el 4 vemos, dice, cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos al versículo 6. ¿Sí? Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Y el 7? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como yo hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ok, ¿quién escogió a Pedro como apóstol? Bueno, aquí en mi versión dice que Dios, por boca de Dios, ¿no? Bueno, sabemos que fue Jesús, ¿no? Sí. Pero hoy en día, malamente, en aquel entonces, ¿quién escogió a Pedro como apóstol? Jesús, Dios mismo, ¿sí? Porque sabemos que Jesús era Dios mismo. Bueno, aquí es para que nos quitemos esas telarañas que hoy en día todavía siguen diciendo que todavía hay apóstoles, que no, ya hoy en día ya el ministerio apostólico ya no. El ministerio apostólico tuvo un tiempo y fue durante la iglesia primitiva, fue un tiempo. O sea, vamos a entender que Dios es un Dios de tiempos, ¿sí? ¿Ok? Y aquí dice en el versículo 8, ¿qué dice? Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y dice, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Ok? Bueno, entonces vemos que Dios fue el que levantó, Jesús fue el que levantó apóstoles, pero fue en un tiempo en donde ¿cuál era la misión de esos apóstoles? Que era establecer el reino de Dios, establecer el evangelio, ¿sí? Establecer la iglesia primitiva y enseñar a todos la verdad que era Jesús. O sea, ahí vamos a irlo teniendo muy claro. Por eso hoy en día, hermanos, tristemente vemos que los apóstoles, bueno, hoy en día hay escuelas de apóstoles, hay escuelas de profetas, pero ¿quiénes son los que designan esto? Hombres, no Dios, hombres. ¿Ok? Bueno, entonces vemos que esto parece ser la cita en el caso de la cita, a ver. Donde los apóstoles y ancianos reunidos eran estrictamente hablando, a ver, vamos a ir como que a subrayar, estrictamente hablando, ellos no habían sido elegidos, ni eran representantes de la iglesia en el sentido moderno. ¿Quién los eligió? Dios. Dios fue el que escogió a Pedro, Dios fue el que escogió a Juan, Dios mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo analizamos, el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo afirma que el que lo escogió fue Jesús.
que él no lo merecía, que él era indigno, de alguna manera llamarlo, indigno de ser llamado un apóstol. Fíjate, él se consideraba indigno. Ahorita lo vamos a leer para que tú lo veas más claro. Sí, bueno, entonces vemos que esta parece ser la situación en el caso de las 7 iglesias de Asia mencionadas en Apocalipsis 2:3, las cuales no estaban sujetas a autoridad humana, aunque permanecían bajo la autoridad de Cristo mismo. Es dudoso si las escrituras autorizan un gobierno extenso o complejo como el que a veces se ve en la iglesia moderna, y parecería necesario volver a la sencillez bíblica. ¿Ok? Bueno. Hoy en día, por ejemplo, hay congregaciones donde dicen que tú tienes que tener una autoridad delegada, apostólica, ¿sí? Y bueno, vemos que hoy en día ya no es así. Vamos a ver el orden de la iglesia. El concepto de orden eclesiástico se relaciona con quienes tienen la autoridad en la iglesia local y proporcionan el liderazgo para ella. En el Nuevo Testamento, hermanos, la iglesia local incluía a las personas designadas como obispos y ancianos, y que eran los líderes responsables de la iglesia local. O sea, ¿y cómo lo podemos corroborar esto? La Biblia nos enseña en la palabra del obispado y del diaconado, ¿sí? Ok, bueno, entonces así nos vamos a ir muy despacito, porque sí, aquí sí tenemos que hacer mucho énfasis. Dice, aunque fueran las mismas personas, aunque los títulos eran algo diferentes en significado, el concepto, hermanos, de anciano en el Nuevo Testamento derivó probablemente de los ancianos que ejercían la autoridad sobre Israel. Vamos a ir a Mateo 16:21. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, ok, pero ¿quiénes eran esos ancianos? Pues eran gente que estaba de alguna manera en el gobierno de la iglesia, perdón, de los fariseos, de los escribas. Vemos que ahí dice que Jesús iba a padecer por causa de ¿quién? ¿Qué dice? Los ancianos escribas y fariseos. ¿Sí? A ver, vamos a leerlo. Otra vez, para que te quede claro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ok, bueno. Vemos que en Israel había una autoridad, ¿sí? ¿Quiénes eran la cabeza de esa autoridad? Eran los ancianos, eran hombres de liderazgo, eran hombres de posición, como lo veíamos en el caso de Nicodemo, ¿sí? Como en el caso del Sanedrín. El Sanedrín era una escuela, ¿sí? Que tenía una posición muy fuerte, ¿sí? Vemos que había escribas, pero son los que llevaron a padecer a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hechos 4:5. Vamos a ir a Hechos 4:5 y 4:23. Amén. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Amén. Ok. Y ahora el 4:23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Ok. Bueno. Señalaba a una persona aparentemente madura en juicio y digna de una posición de autoridad. De aquí que un anciano fuera una persona que tenía cualidades personales que lo calificaban para el liderazgo, mientras vemos que el término obispo o sobrevedor describía el oficio o la función de la persona. Vemos que el obispo era siempre un anciano. ¿Por qué siempre un anciano, hermanos? Porque tenía que ser una persona madura, una persona formada,
carácter, con ciertos dones, ¿sí? Con ciertas cualidades. Bueno, vemos que un anciano no era siempre, era obispo bajo ciertas circunstancias. Esto es, podía tener las cualidades sin ejercer el oficio. Parece que normalmente las palabras habían sido usadas en un sentido idéntico en la iglesia primitiva. Lo que pasó es que trataron de igualar, hermanos, el diseño de la iglesia primitiva. Pero hoy en día nos damos cuenta que en el caso de la iglesia primitiva, pues había líderes que no estaban llenos del Espíritu Santo. Reunían ciertas características o cualidades, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver que hoy en día necesitamos hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo, que es una diferencia marcable, ¿eh? Vamos a ver Tito 1:5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias personales. Ahí está. Vemos, hermanos, que en la iglesia primitiva los obispos y ancianos en una iglesia local eran varios, aunque quizás algunos tenían más autoridad como líderes que otros. Los obispos y ancianos recibían la carga de ciertas responsabilidades tales como gobernar la iglesia, pero vemos que tenían que reunir ciertas cualidades y características. Vamos a ir a 1 Timoteo 3:4 al 5. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en desacredito y en la ciudad. Ok, no puede ser un neófito, tiene que ser una persona. Por ejemplo, ahí podemos decir, no puede ser un joven, tiene que pasar un proceso de maduración. Tiene que ser alguien que haya dado muestras de esa llenura del Espíritu Santo. O sea, debe de ser una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Vemos que los obispos y ancianos recibían la carga de gobernar la iglesia. En 5:17 nos faltó, ¿eh? 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de los de honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ok. En predicar y enseñar. Dice que tenían que proteger la iglesia contra el error moral o teológico. Vamos a ir a Tito 1:9. Hoy en día, hermanos, lo que está pasando es que tristemente se han levantado errores teológicos por la imperfección del ser humano. ¿Sí? ¿Sí? Contra el error teológico. Hemos aprendido qué es teología. Teología es la ciencia que estudia las doctrinas acerca de Dios. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a ver claramente lo que dice la palabra. Vamos a leerlo. Amén. Revelador de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exaltar con su enseñanza y convencer a los que contradicen. Ok, dice que retenedor de la palabra, fielmente como ha sido enseñada. Ahí está el punto, hermanos. Es lo que veíamos con el nuevo nacimiento. Jesucristo tuvo un encuentro con una persona que era teólogo, era un doctor, era un maestro de la ley, pero sin embargo no había nacido de nuevo. Andaba enseñando otras cosas.
contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Hoy, tristemente, hermanos, ¿sí? Dios nos llama a que tú y yo seamos retenedores de su palabra y que la enseñemos de manera fiel, tal cual como Jesús la enseñó. ¿Sí? Algo que me decía hace tiempo una persona, bueno, hace poquito, me decía, es que ya no deberías de predicar del infierno. Perdón, Cristo predicó del infierno. Yo debo de predicarlo como Jesús predicaba. Yo no puedo ni agregarle ni quitarle, sino así como dice la palabra, así tengo que predicar. Así debemos de enseñar, hermanos. No debemos de quitarle, ni agregarle, ni rebajar el evangelio, no. Como en el orden y en la prioridad como Cristo lo enseñó, ¿sí? Por eso decíamos claramente que es muy importante, porque hoy aparentemente hay teólogos, pero están hablando de otras cosas que no es fiel a lo que Jesús enseñaba, ¿sí? Vemos tristemente que ahorita están enfocados más, de verdad, hermanos, yo te quiero decir con mucho temor. A mí me daría temor a decir así dice el Señor, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy fuerte decir así dice el Señor. Bueno, si lo estoy leyendo en la palabra, pues sí, pero de así de mi, decir así dice el Señor, no, espérate, o sea, puede ser un falso profeta. O sea, es muy delicado, hermanos. Debemos de entender que es muy delicado hablar de esa manera, ¿no? O así dice Dios, perdóname, o sea, así dice Dios. La palabra Dios dice, ¿sí? Ajá, esto es bien fuerte, hermanos. ¿Ok? Entonces yo quiero que tú y yo entendamos que en la era apostólica los obispos ancianos en una iglesia local eran varios, aunque quizá algunos tenían más autoridad como líderes que otros. Bueno, vemos que tenían la responsabilidad de proteger contra el error moral o teológico y debían dirigir o supervisar la iglesia en la forma que un pastor lo haría con su rebaño. Juan 21:16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Amén. Yo ahí veo que Jesús le dice a Pedro: pastorea mis ovejas. Yo no veo otra enseñanza que le haya dicho. Dile a las ovejas que tendrán éxito, dile a las ovejas que profeticen, dile a las ovejas que declaren, decreten y establezcan. Yo no veo eso a Jesús. O sea, esto es bien fuerte. Yo no veo a Jesús así. Dice que debemos de enseñar conforme a las retener la palabra fielmente como nos la enseñó Jesús. Ahí es donde tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Yo debo de enseñar la palabra como Jesús la habló. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, por eso yo te enseñaba, hermanos, que por ejemplo, a mí me tocaba, en algún momento, en una situación, le tuve que decir a un siervo de Dios que declarar, decretar y establecer no era bíblico. Que Jesús dijo: presenten, por nada estén preocupados, sino presenten sus peticiones con toda súplica y ruego delante de Dios. O sea, y yo le dije, yo me quedo con lo que Jesús dijo. Si ustedes quieren enseñar eso, no es bíblico, no está fundamentado en la palabra, ¿sí? Eso es una falsa enseñanza, ¿sí? ¿Ok? Se le llama confesión positiva, ¿ok? En donde ahora nosotros le damos órdenes a Dios, nosotros. Por eso vamos a enseñar, vamos a entender por qué sucede esto, hermanos, porque no reconocemos que Dios es soberano, que Dios es el que pone el orden, no nosotros. ¿Sí? Ese tema se va a tocar, la soberanía de Dios, y vamos a entender claramente por qué Dios es soberano. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque es soberano. ¿Por qué Dios decidió que fuera en Medio Oriente? ¿Por qué no decidió que fuera en Latinoamérica? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Amén. Bueno, vamos a primera de Timoteo, Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Amén. Ahora vamos a Hebreos 13:17. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínate, hermano, qué responsabilidad ha puesto Dios en los pastores. Porque dice que velan por las almas de las personas y que van a dar cuenta. ¡Ay! Van a dar cuenta. Esta palabra es fuerte. Van a dar cuenta. ¿Sí? O sea, pero Dios dice, obedezcan a vuestros pastores porque ellos velan por sus almas. ¿Sí? O sea, no dice que es velar por un alma, hermano. Que no se pierda, que no se extravíe, que no caiga en un error, que no sea engañada, que no enseñe cosas que no son. O sea, es una responsabilidad bien grande el pastorado, hermanos. Aunque a uno le dan mayor responsabilidad a un profeta o a un apóstol, no, es una responsabilidad muy fuerte delante de Dios el ser pastor, muy fuerte. ¿Sí? Entonces ahí es donde tú y yo vemos que la palabra nos enseña que nuestros pastores tienen una responsabilidad muy fuerte con Dios, para con Dios. Dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. ¿Sí? Vamos a ir a 1 de Pedro 5:2. Amén. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, y cuidado de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo propio. Ok. ¿Cómo debo de cuidar a la grey de Dios? Dice, no por fuerza, ¿sí? No porque me sienta obligado, no, sino ¿por qué? Por amor. Ahora, no por ganancias deshonestas, sino ¿por qué? ¿Por qué? Por amor. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, mucha gente dentro del pastorado, ¿por qué hoy en día los pastores renuncian? Porque falta ese amor, y ese amor solamente te lo va a dar Dios. Solamente Jesús, cuando Jesús te muestre cuánto amó tu alma, ¿sí? Cuánto Jesús fue capaz de dar su vida por ti y por mí, es la manera en que vamos a poder entender y comprender que Jesús no lo hizo por dinero, porque no había dinero que pudiera comprar nuestras almas. Tenía que ser la misma sangre de Jesús. Así tenemos que amar nosotros a las almas, hermanos. O sea, como algo muy valioso para Dios, ¿sí? Para el mismo Señor Jesús, que fue capaz de derramar su sangre misma por amor de esas almas, ¿sí? No por ganancia. Hoy en día la gente, los falsos siervos, lo hacen con tal de ganar dinero. Y así no es, hermano. Nosotros tenemos que predicar el evangelio gratuitamente, ¿sí? No por deseo de ganancia, sino por amor a las almas. Fíjense bien, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Hazlo por amor a mí, por el mismo amor que yo tuve por ti. ¿Sí? Así tenemos que entender el mensaje de Jesús. Vamos a ir aunque dice, aunque eran designados por los apóstoles, parece que a medida que las iglesias maduraban, la iglesia misma era la que hacía las designaciones. Y la designación era un reconocimiento de sus cualidades espirituales, que los calificaban para los puestos de liderazgo. Fíjate bien, o sea, llegó un momento en que las cualidades de esos líderes, la misma iglesia reconocía, valoraba, ¿sí? A el liderazgo de estos hombres de Dios. Vamos a ir a Hechos 14:23. Amén. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo dado con ayuda, los encomendaron al Señor en quien no había creído. Amén. Ahora Hechos 20:28. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Bueno, ok, pero entonces vemos que en la iglesia primitiva, además de los ancianos y obispos, otros eran designados
diáconos, ¿sí? En la iglesia primitiva se preocupaban en el cuidado de los necesitados y en ministrar a las necesidades físicas, aunque también podían tener dones espirituales. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a Dios. Amén. Vemos que aquí habla de una elección de 7 diáconos. Vemos que convocaron los 12 a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Fíjate bien, para nosotros debemos de entender que lo principal debe de ser la palabra de Dios. Un diaconado, un ministerio, un liderazgo, hoy en día lo vemos en congregaciones, por ejemplo, donde están pastoreando siervos de Dios como el pastor Chuy Olivares, como Armando Alducci, en donde ellos ya no vemos que sirvan mesas, ¿no? Ellos están para alimentar a la grey, pasar tiempos de oración, pasar muchos tiempos de enseñanza, de estudio, de profundidad de la palabra, y dijeron que ahí no era conveniente, o sea que ellos tenían que enfocarse en la palabra de Dios, ¿ok? Y dice que, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros y entre hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser un hombre? Lleno del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. O sea, tiene que ser un varón lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que estar lleno de ¿qué? De sabiduría. Es una persona que sabe retener fielmente la palabra de Dios, sabe discernir completamente y tiene comprensión del ministerio, de cada uno de los misterios y las funciones que hay en la iglesia. Pero vemos que es un líder, ¿sí?, que está llamado a ejercer ciertos talentos, bueno, más bien ciertos dones, como los ancianos dicen, eran apartados para su oficio por los apóstoles, ¿sí? Lo vemos en 1 de Timoteo 3, 8, 13. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, siendo nobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado y si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es el Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Dice: como los ancianos eran apartados para su oficio por los apóstoles. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:6, porque ya leímos Hechos 6:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti,
Ok. Dice que podían ser nombrados por los ancianos, 1 Timoteo 4:14. Había un gobierno, hermano, de ancianos. Pero tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:14? Amén. No descuides el don que hay en ti, que te esperaba mediante profecía con la intención de las manos del Espíritu. Ok. Vemos que en la iglesia primitiva, como en el caso de ancianos y obispos, debe hacerse distinción entre el oficio de diácono y el ministerio de un diácono pudiera desarrollar. Vemos que Felipe es una ilustración de una persona que tenía el oficio de diácono, pero que por don espiritual era un evangelista. Felipe era un evangelista. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. Vamos al 21:8. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Amén. Bueno, vemos que en la iglesia de hoy algunas iglesias tienden a reconocer un solo pastor como el anciano y a los demás oficiales que le asisten en las tareas espirituales como diáconos. Sin embargo, esto parece no estar basado en una práctica bíblica. Efectivamente, bueno, yo quiero decirte que esto no es una práctica bíblica, pero yo hoy te pregunto, ¿cómo se va a levantar un ministerio más? Pues nosotros tenemos que consolidar a los nuevos creyentes, tenemos que llevarlos a que sean hombres llenos del Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, a que puedan ejercer ese liderazgo de una manera, ¿sí? Pero esto, hermanos, requiere un tiempo, ¿sí? Esto requiere que nosotros como pastores enseñemos de una manera bíblica, ¿sí? Con una sana doctrina, ¿sí? Que prediquemos no como hoy en día se hacen las iglesias maruchan, que llega muchísima gente y ya de repente ya pusieron a mucha gente a servir. No, hermanos, no es el modelo bíblico. Dice que una de las cualidades era que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Tenían que tener sabiduría, pero ¿cómo van a tener esa sabiduría? Por eso hoy en día, hermanos, aquí lo más importante que te quiero llevar a entender y a comprender es que es muy importante que para que se pueda extender la iglesia, la congregación, es primero empezando por ti, que tú te dejes formar, enseñar y que tú, sí, sientes un precedente de dar testimonio realmente de que tú amas al Señor, de que tú estás dispuesto a dar su vida por sus ovejas, de que tú amas la obra de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto, por eso muchas situaciones sucedieron en los tiempos que los mismos apóstoles estaban trabajando para la obra de Dios. Y eso le pasó, lo vemos por ejemplo cuando Pablo tuvo una discusión con Felipe, ¿sí? Pablo le pedía algo y Felipe quiso hacer lo que quiso. Y vemos que después ya Felipe ya no se le ve, se perdió, ¿sí? Se extravió. Por eso es bien importante, hermanos, bien importante seguir. Aquí el modelo bíblico vemos que ellos tomaron 7 diáconos, ¿sí? Vemos que el número de gobierno, hermanos, es el número 12. 12 discípulos fueron los que nuestro Señor Jesucristo llamó, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo empezó? Empezó de 2 en 2, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo que Dios mismo, Jesús, nos fue dando un cierto orden, ¿ok? Vemos que las ordenanzas en la iglesia, hermanos, la mayor parte de las iglesias protestantes reconocen solamente 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, ¿sí? Las excepciones las constituyen ciertos cuerpos eclesiásticos que entre las ordenanzas incluyen el lavamiento de los pies, en la forma que Cristo lavó los pies a los discípulos, ¿sí? Juan 13,
Y vemos que la Iglesia Católica Romana agrega un cierto número de ordenanzas. Solamente el bautismo y la cena del Señor son universalmente reconocidos. Amén. Bueno, la ordenanza del bautismo con agua se ha visto sujeta a incontables controversias durante la historia de la Iglesia y ha traído como resultado importantes divisiones en la Iglesia organizada. ¿Sí? Vemos que en general las discusiones han caído sobre dos puntos importantes: si el bautismo con agua es solamente un ritual o realmente otorga algún beneficio espiritual al receptor. La cuestión del modo si el bautismo es por inmersión o si puede administrarse válidamente por efusión, refiriéndose al bautismo por rociamiento o por efusión de agua sobre el bautizado. Los que sostienen que el agua con agua es un ritual creen que representa una verdad espiritual, pero que en sí mismo no otorga ninguna gracia sobrenatural a la persona bautizada. Y vemos que el concepto de que el bautismo es un ritual es la mejor interpretación. Quienes sostienen que el bautismo con agua confiere una gracia especial varían ampliamente en la medida que el bautismo beneficia a la persona bautizada. Algunos creen en la regeneración bautismal, esto es que el agua aplicada en el bautismo afecta el nuevo nacimiento del creyente. Otros sostienen que solamente provee una gracia o inclinación hacia la fe y obediencia del Evangelio. Quienes se oponen a la idea del bautismo como solo un ritual se refieren al bautismo como un bautismo real inseparablemente relacionado con el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento del creyente. Vemos que el segundo problema surge en conexión con el modo del bautismo. Aquí la controversia gira en torno a la cuestión de si la palabra bautizar se usa en sentido primario o secundario. El significado primario de bautizar es sumergir o meter en algo agua. Por ejemplo, la palabra griega que significa zambullir no se usa para dar la idea de bautismo con agua. Consecuentemente, algunos argumentan que el bautismo se usa en el sentido secundario de iniciación, según el cual uno pasa de una relación antigua a una nueva relación. Ok, vemos que Cristo se refirió a su muerte como un bautismo, Mateo 20, 22, 23, vamos a leerlo. Amén. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero él, sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ok, bueno, vemos que, hermanos, ellos pensaban, ellos creían, ¿sí?, que podían hacerlo como Jesús, pero Jesús les demostró que eso no estaba dado por él, sino era dado por ¿quién? Por un don de Dios, hermanos. Es bien importante que entendamos, y es algo que es bien importante. Si tú y yo no predicamos, no enseñamos a la gente y no la llevamos a arrepentimiento, como hoy en día se hacen las campañas evangelísticas de sanidad y milagros, de palabras de profecía, en llevarlos a que la gente, como lo que el video que ahorita me mostraba, ¿sí?, ¿qué efecto va a tener en el creyente? Va a creer en un Dios de milagros, va a creer en un Dios de amor, va a creer en un Dios de promesas, pero ¿qué más sucedió? ¿Qué más pasó? Por eso es importante, hermanos, que el bautismo realmente lo que significa, fíjate bien, el verdadero significado del bautismo significa en donde yo de manera voluntaria, ya vamos a terminar, vamos a ver, de manera voluntaria, ¿qué hago yo? Hago un compromiso con Jesús, con la muerte de Jesús, y resucito una vida nueva para seguir a Jesús, ¿sí? O sea, es un compromiso voluntariamente, nadie te obliga. Porque hoy en día mucha gente se bautiza
pero realmente no tiene ese compromiso con Dios, no tiene ese compromiso con Jesús, ¿sí? Vemos que el bautismo que se llama por aspersión, la historia de esta doctrina se ha caracterizado por discusiones sin fin. En algunos casos, como el ejemplo del bautismo de Cristo, las implicaciones parecen señalar que fue bautizado por inmersión, no por aspersión. El ejemplo lo dice la palabra, que él se sumergió en las aguas del río Jordán, ¿sí? Vamos a ver lo que dice en Hechos 16:33, o como el caso del bautismo del carcelero de Filipos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo el filo. Bueno, se sostiene que es muy improbable que el carcelero y su casa pudieran haber sido sumergidos en la oscuridad de la mañana, antes del amanecer, y que el bautismo normalmente tendría que haber sido por rociamiento mientras aún estaban en la casa. Eso es una teoría, eso es un pensamiento, pero vemos que el bautismo por inmersión es reconocido por todos como un bautismo ritual. La tendencia ha sido seguir este modelo en muchas iglesias evangélicas en vez de entrar en la controversia de si la efusión es el modo legítimo de bautismo. Sin duda se ha dado excesiva importancia al modo de bautismo, ya que la cuestión más importante es si el individuo ha nacido de nuevo y ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. En los diccionarios bíblicos se pueden encontrar argumentos en pro y en contra de las diversas definiciones del modo y el significado de bautismo. Otro problema que surge en torno al bautismo como un ritual es la cuestión del bautismo infantil en oposición al bautismo de creyentes. Hay relativamente poca evidencia bíblica para el bautismo infantil. Sus adherentes normalmente consideran el bautismo infantil como la expresión contemporánea de la separación de un hijo para Dios, acto que en Israel era representado por la circuncisión. Aun cuando hubo bautismo de familias completas como en Hechos 16, que incluían presumiblemente algunos niños, no hay un caso claro de bautismo infantil en la Biblia. No hay, en la Biblia no hay, ¿sí? Consecuentemente, la mayoría de los evangelios prefieren un servicio de dedicación, dejando el bautismo con agua para el momento en que haya un reconocimiento de una fe verdadera en Cristo, de parte de personas que tienen edad suficiente para hacer esa decisión con discernimiento. Es lo que te platicaba, hermanos, del caso de una niña que por causa del evangelio que le fue presentado, en ese momento esa niña a los 7 años ya pide que sea bautizada. ¿Por qué? Porque le decía a la mamá que ella había sido mala, que ella había pecado, que había desobedecido. La palabra, hermanos, trajo en ese momento convicción de querer estar con Cristo, de querer la salvación, de anhelar la salvación, ¿sí? Vemos que la práctica del bautismo infantil, hermanos, solo puede ser una expresión de la confianza y esperanza de los padres de que su hijo finalmente llegará a la salvación. Pero vemos que hoy en día, si lo analizamos, hermanos, pues no está sucediendo. Si funcionara como los papás piensan que el bautismo va a salvar a los hijos, vemos que no es así. No es realmente una realidad. Vemos que en todo caso el bautismo de adultos debiera seguir la evidencia de una fe verdadera en Cristo. Aunque el modo del bautismo no está necesariamente unido a la cuestión del bautismo infantil, los infantes generalmente hablados son bautizados por afusión y no por inmersión. Y quienes aceptan la inmersión como el único modo de bautismo, generalmente aceptan únicamente el bautismo de personas que han puesto su fe en Cristo. Bueno, entonces esto hermanos, sí es bien importante. Vemos que sea cual fuera el modo del bautismo, el significado final es que el creyente es separado de lo que era sin Cristo para hacer lo que es en Cristo, participando en los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo. La iglesia primitiva observó el rito del bautismo en forma constante y prácticamente todas las ramas de la iglesia practican el bautismo de alguna forma hasta el día de hoy. Tú ve a cualquier iglesia adventista, mormona, presbiteriana, metodista, católica, y todos de alguna manera manejan el bautismo. Evangélicos, todos, ¿sí? ¿Ok?
Pero con esta enseñanza yo lo que quiero que tú tengas claro, ¿por qué me estoy bautizando? ¿Para qué me bauticé? ¿Cuál realmente es el significado del bautismo? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Por qué Jesús se bautizó? Si tú y yo hoy en día lo entendemos, ¿por qué Jesús mismo, el Hijo de Dios, se bautizó? ¿O para qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo a Juan el Bautista, Señor, cómo yo te voy a bautizar? Al contrario, yo necesito que tú me bautices a mí. Y Jesús le dijo, es necesario. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, la ordenanza de la Cena del Señor, hermanos, fue instituida la noche antes de la crucifixión de Cristo, como una representación simbólica de la participación del creyente en los beneficios de su muerte, como tal ha sucedido a la Pascua que los judíos han celebrado permanentemente de su salida de Egipto. Una pregunta, hermanos, vamos a hacer algo bien fuerte. ¿Cuál es el sentido de la Santa Cena? Venir, comer un pedacito de galletita y tomar el juguito de uva, pero realmente, ¿qué hay más allá? Yo puedo venir y comerme el pedacito y tomar pero sigo igual. Realmente no hay una convicción de querer obedecer, agradar a Dios, de vivir una vida para Dios. ¿De qué sirve que yo haga este acto como un rito, como una costumbre, como un método? Es que vamos a tener Santa Cena en la congregación, vamos a tomar la Santa Cena, pero realmente, ¿cuál es tu convicción de qué representa realmente la Santa Cena? Eso es lo importante, hermanos. No el hecho de que te comas el pancito, no es, por ejemplo, lo que es la inmersión o la aspersión, hermanos. Realmente, ¿cuál es el sentido de que yo me bautice? Realmente, así tenemos que verlo. ¿Cuál es el sentido de que tú te vas a bautizar? Es morir a la naturaleza vieja para vivir una vida nueva en el Espíritu, así, de una manera sencilla. Si la gente no tiene estas convicciones, hermanos, nosotros como hombres, como siervos, como personas que hemos estado enseñando el Evangelio, pues realmente no estaríamos enseñando bien. Nosotros tenemos que llevar a la convicción de la gente a que nazca una vida nueva, plena en el Espíritu. ¿Sí? Amén. Bueno, 6:30. Entonces, con esto vamos a terminar esta parte de aquí porque todavía nos falta. ¿Sí? Entonces, largo, un poquito. Y más que nada porque quiero tocar bien lo de la Santa Cena, porque la Santa Cena, hermanos, tiene... ¿Mande? Ajá. Porque la Santa Cena, hermanos, tiene un contexto muy importante. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a quedarnos aquí hasta la ordenanza de la Cena del Señor. ¿Sí? Porque vemos hoy en día que en la liturgia del catolicismo, pues la gente toma el vino, toma que representa la sangre, y toma el pan, la hostia, pero no hay vidas transformadas. De hecho, por ejemplo, en la Iglesia Católica ya se hizo, le quitaron el valor que tiene porque lo hacen diario. Y cualquiera, ¿quieres? Sí, o sea, no hay una convicción. Vemos que dice que no debemos de tomar de la Cena del Señor indignamente. O sea, ¿sí se dan cuenta? Entonces eso es sí bien importante, hermanos. Sí, yo la verdad, yo analizaba esto y, por ejemplo, yo decía, bueno, ¿qué diferencia hay en que fuera por inmersión o por aspersión? Hay personas que ya no pueden hacerse por inmersión porque ya están en su lecho de muerte. Ya están en el lecho de muerte. Hay personas que ya no pueden. Pero aún así lo aceptan. Pero lo aceptan. Entonces, realmente, ¿cuál es la convicción? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo por inmersión, bueno, ok, pero realmente, ¿qué es lo que representa para mí el bautismo? Para mí. Para un creyente. Es un compromiso serio con Dios. Así lo tenemos que ver.
Otros lo mencionan que el agua hace la obra. Yo te quiero decir algo. Al principio yo sí pensé que el agua, al momento de que yo me sumergiera en el agua, pues iba a pasar así como con un acto de magia y, o sea, sí lo pensamos, pero realmente hoy que hemos estudiado, que hemos tomado los cursos de bautismo, nos damos cuenta que no, es la palabra de Dios la que va a operar en nosotros, que es un don que proviene de Dios a través de su bendita palabra, ¿sí? ¿Okay? Bueno, entonces vamos a cerrar en este tiempo de enseñanza, por cuestiones de tiempo, ya nos pasamos unos minutitos, pero es donde tú y yo quiero que hagas esa reflexión. Fíjate bien, hermano. Por ejemplo, un niño se puede bautizar si tiene convencimiento de pecado. Sí se puede. Yo decía dentro de mi legalismo, hermano, que debía de haber una edad. No. El Espíritu Santo, el don de Dios, la palabra de Dios es la que da esa convicción. No podemos establecer una edad. Si es que, por ejemplo, si es un bautismo bíblico y es por convicción de pecado, está bien, independientemente de la edad. Pero el problema es que las religiones hacen bautismos no por convicción de pecado, sino para afiliarlos a su Exactamente, religión. para afiliarlos. No, y para que cuando digan no, es que no, pues ya te molaste porque ya eres de este tipo. Exactamente. Entonces no, la verdadera convicción es el pecado, la resurrección en Cristo, la salvación. ¿Sí? Esto es lo que más importante que debemos de entender. Por eso la teología, hermanos, nos ayuda a reflexionar muchos aspectos en donde tú y yo debemos de meditar. Bueno, me tocaba ver personas que se han bautizado 3, 4 veces y no tienen convicción. Y se bautizaban porque les decía el pastor, pero bautízate. ¿Por qué? Pues porque dice la palabra, pero no hay explicación, no hay enseñanza, no hay de llevar a la persona realmente, ¿no? Por eso el Espíritu Santo, hermano, nos pide a nosotros que para poder enseñar a las personas lo debemos de hacer de la manera, pues, tal cual como lo enseñó Jesús. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo maravilloso de enseñanza. Gracias, Señor, porque tu palabra pues abundó, Señor, porque tu palabra nos enseñó, nos instruyó, está trayendo convicción, Señor, está derribando muchas cuestiones que nosotros pues obviamente a veces pues por enseñanza, porque así nos enseñaron, Señor, nos han enseñado como un medio de rito, por medio de una liturgia, pero no nos han traído convicción plena, Señor. Pues te damos gracias, pedimos, Señor, que sea la llenura de tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos cada día más y más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo oro, Padre, para que tú seas instruyendo al hermano Oscar, a María José, a María del Pilar, a Guillermina, Señor, a la hermana Guillermina. Que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, dándoles cada día más convicción plena. Que a ti no te agradan los ritos, las liturgias, los formulismos, sino realmente lo que a ti te agrada, Señor, es una convicción plena, Señor. Ayúdanos, Señor, a que seamos hombres de convicciones, hombres de decisiones, hombres dispuestos a vivir una vida para Cristo, Señor, y mujeres para vivir para Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Que en este ministerio que tú nos permites ejercer, Señor, no seamos nosotros, sino que sea Cristo el que gobierna. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú has hecho y sigues haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Oscar, que tú lo trajiste con bien. Te damos gracias porque en esta semana, pues él, si tú así lo permites, él cumplirá años, Señor. Te damos gracias por su vida, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Guárdalo, protégelo, Señor, síguelo llenando con tu amor, con tu sabiduría, con hambre y sed de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que él pueda ser un hombre, un varón
retenedor de tu palabra, fiel a tus enseñanzas, Señor, como nos lo enseña tu palabra, Señor, y que hable lo que tú has hablado, Señor Jesús, ni más ni menos. Oramos por la vida de María José, de su mami, María del Pilar, pues síguelas ayudando a crecer en la gracia, en el amor, a que sean mujeres decididas, Señor, dispuestas a dar su vida por amor a ti, porque tú eres el mayor ejemplo, Señor. Ayúdalas y guíalas en todo momento, en todo tiempo, Señor, pero que ellas puedan ser mujeres llenas de tu Santo Espíritu, mujeres que también retienen tu palabra, mujeres que están llenas completamente del Espíritu Santo. Impúlsalas cada vez más a leer, ayúdalas a que ellas sean mujeres obedientes a tu palabra, Señor, todos los días de su vida, hasta el día en que tú habrás de volver, Señor, por aquellos que hemos creído en ti. Bendice su economía, sus finanzas, bendice su entrada y salida, protege a María José en esta semana, en su escuela, Señor, de toda gente perversa, de toda gente violenta, de toda gente con malas intenciones, Señor. Dale sabiduría de lo alto para que ella tome decisiones conforme a tu Santo Espíritu, Señor, que no se deje guiar por la muchedumbre, sino que ella solamente escuche tu voz. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Dale claridad de pensamientos, sentimientos y emociones, Señor, hasta así como hasta el día de hoy lo has hecho, Señor, que ella siga creciendo en el amor y en la fe y en la gracia. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Bendice a nuestra hermana Guille, que ella se retiró, pero ayúdala, Señor, porque sabes que es viuda, pero sabemos que ella te tiene a ti, Señor. Ayúdala a que ella cada día más y más se enamore, y que este bautismo, Señor, que ella va a realizar, no lo haga por mero formulismo, no lo haga porque sea un rito, una liturgia, sino que realmente sea porque te ama, Señor, porque quiere obedecerte, porque quiere hacer las cosas para agradarte a ti cada día más. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Amén.